quiero compartir con usted la palabra que el Espíritu ha puesto en mi corazón y está relacionada con el tema o el tópico que hemos estado compartiendo este primer mes del año, hablando acerca de el tiempo de decisiones sabias. Tiempo de decisiones sabias. Y esas decisiones sabias deben ser tomadas a tiempo. Muchas veces se toman cuando las cosas ya no pueden recuperarse como se quisiera. Pero es importante que sepamos o seamos advertidos. Y voy a hablar un poco más acerca de esto, cómo esas decisiones sabias nos permiten llegar a comprobar y a vivir la voluntad de Dios. Cómo esas decisiones sabias nos permiten llegar a comprobar y a vivir la voluntad de Dios. Como dice Mateo 7, el número 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Indudablemente este hombre tenía conocimientos de cómo construir, sabía cómo construir. Pero hay algo importante. Dice que él tomó la decisión de construir, de aplicar lo que sabía. Él decidió poner en práctica lo que sabía, pero decidió hacerlo sobre una roca. Él no sabía que iban a venir tempestades, él no sabía eso. Pero inesperadamente, versículo 25 dice que vinieron lluvias sobreabundantes. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Fue tanta la adversidad que vino que anegó, diríamos, todo hasta llegar a la casa. Y todo eso vino contra la casa. Pero sigue diciendo, en palabras de Jesús, sigue diciendo, con todo eso, la casa no se derrumbó. Y la razón, ¿cuál es la razón? La técnica que usó el constructor, los materiales que usó para construir. ¿Cuál fue la razón? ¿Porque él era egresado de la mejor universidad? ¿Cuál es la razón? Su fundamento. ¿Por qué no se derrumbó esa casa? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica, todo aquel que estuvo estos domingos, recibió la palabra, tiene el conocimiento, pero no la pone en práctica. Todo aquel, y en el caso de Jesús, todo aquel que estuvo sentado acá, dice Jesús, yo enseñé todo lo relacionado al reino de los cielos. Escuchó las mismas palabras que escucharon todos los demás. Vayamos al contexto o a la situación allí. Egresó de la misma universidad. Tenía el mismo tiempo de experiencia. Utilizó los mismos materiales para construir. Dice, pero todo aquel que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. ¿Y por qué es insensato? No dice que es ignorante, no. Dice que es insensato. ¿Qué significa? Que no hace uso correcto de lo que sabe. Lo sabe, pero no hace uso. Dice, lo compararé, es como un hombre insensato que construyó su casa. Misma técnica,
o qué diríamos, los mismos materiales, el mismo conocimiento para construir, todo igual. Pero no supo escoger el lugar donde edificar con esos materiales. Lo hizo sobre la arena. Esa casa estaba, diríamos, en la misma región, cayó la misma lluvia, crecieron los mismos ríos, soplaron los mismos vientos y azotaron también esa casa como la otra. Pero esta se vino abajo. Y dice allí, y fue grande su pérdida. Fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, y es aquí donde quiero hacer énfasis, esa es la historia, la parábola, el ejemplo que Jesús da. Pero ahora veamos esto. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Pero esa historia la habían escuchado muchas veces, quizá, pero no había sido aplicada por alguien con autoridad. Entonces, generalmente cuando leemos esta parábola nos vamos y pensamos el hombre sabio o el hombre prudente, el hombre insensato. Y estamos pensando en la gente que recibe la palabra. Pero si entramos un poco más, quitamos un poquito allí de follaje que tiene esta historia, esta parábola, y vemos lo que sucede allí. ¿Qué hace la gente? Hace una comparación cuando escuchan esta historia. Ellos dicen, hay personas prudentes y hay personas insensatas. Pero ellos hacen la comparación. Y dicen, mire usted, dicen, cuando terminó, se asombraron de su enseñanza. Porque Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad. En cambio, los maestros de la ley enseñaban solamente por enseñar. Lo llevo a este punto. La gente dice, hay una diferencia. Es la misma palabra, son los mismos materiales, pero el que está enseñando no es el mismo. Los maestros de la ley enseñan lo mismo que ha enseñado Jesús. Es lo que la gente está viendo. Pero Jesús tiene una base diferente para enseñar. La imagen de esta parábola es muy sencilla, no necesita mucho. Si usted se sienta y se imagina a ese hombre construyendo y todo, es muy fácil. Si usted se imagina una tempestad muy fuerte, es muy fácil entender. Los dos hombres hicieron lo mismo, los dos construyeron una casa, tenían conocimiento sobre construcción, pero uno era sabio y buscó un buen fundamento, el otro era insensato, no usó la sabiduría, no usó bien su conocimiento, y aunque trabajó igual que el otro, vivió el mismo tiempo que el otro, no terminó igual. Su fin, su destino no fue el mismo, porque uno se basó en la seguridad de la práctica, de la experiencia, y el otro se basó solamente en la teoría. La gente lo está viendo de esa manera. Jesús está enseñando lo que Él está viviendo. Los maestros de la ley están enseñando solamente lo que leen. ¿Me explico? Ellos no han aplicado a su vida.
Ellos no han experimentado eso. Hablan de poder, pero no saben lo que es el poder. Hablan de justicia, pero no la han vivido. Hablan de amor, pero no viven una vida de amor. Hablan y enseñan de santidad, pero no lo viven. La gente lo que hace es comparar a Jesús con el hombre prudente y sabio y a los maestros de la ley, compararlos con el hombre insensato. Esa gente notó, es lo que resalta el comentario del evangelista, la reacción de la gente, vio la diferencia. No es lo mismo que alguien se pare y empiece a enseñar muchas cosas. ¿Están en la Biblia? Sí. La pregunta es, ¿lo está viviendo esa persona o solo lo está enseñando teóricamente? No es lo mismo que un padre se siente y le hable a su hijo de responsabilidad. Me debes traer las mejores notas. Debes ser aplicado y responsable en tus estudios. Debes ser una persona respetuosa con tus maestros. No es lo mismo que un padre se siente a enseñarle a su hijo, que le diga, hijo, tú me has visto que soy el más puntual en mi trabajo y por eso te pido que seas el más puntual en tu colegio. Tú me has visto que soy la persona más responsable en mi trabajo y en mis compromisos. Por eso te pido que tú seas también responsable en tus tareas y todo. Tú me has visto que he sido respetuoso con tu mamá, con mi esposa, y por lo mismo te puedo pedir que seas respetuoso con tus maestros. ¿Me explico? No es lo mismo decirle, tienes que hacer esto, debes hacer lo otro, que decirle, mira lo que yo hago y ve tú y haz lo mismo. ¿Me explico? Eso es lo que vio esta gente. Ellos notaron la diferencia entre los maestros tradicionales, religiosos, los que enseñaban la ley pero no la vivían. Y notaron la diferencia. Este tiene autoridad, porque toda palabra que enseña la ha vivido, la ha experimentado antes, la respalda con su testimonio. Vayamos al punto, vengamos a nuestro contexto. En la vida hay muchos maestros. En la vida hay muchos maestros que podrán hablarte cosas extraordinarias de la vida. ¿Sí? Habrá muchos maestros que te pueden hablar cosas grandísimas y plantearte allí la vida esto, la vida lo otro, y en fin, un montón de situaciones. Pero quizá muchos de esos maestros no viven esa vida extraordinaria que enseñan. Alguien me dijo, y no quiero ir por ese lado, alguien me dijo que tenía una catedrática muy exigente y rigurosa en la universidad y le daba un curso acerca de administración de empresas, porque eso estudiaba, y exigía esto y lo otro y lo otro y lo otro. En una ocasión no pudo llevar un trabajo que tenía que entregar esta persona, y le preguntó a esa catedrática tan rigurosa y exigente que le quitaba hasta 1/10 de puntos a sus estudiantes, ¿a dónde podía llevarle su tarea? Y le dijo que se lo llevara a su negocio. La catedrática de administración de empresas, la rigurosa y exigente, la que era temida, ahí así, por todos los estudiantes en el aula.
Y esta persona fue a entregar su tarea a su empresa y salió decepcionada de ver el tipo de empresa que tenía esta persona. Pero sin duda en el aula era una que se lo sabía todo, pero en la práctica no tenía nada de administración. Creo que ya me metía en un problema por ahí, pero bueno. Entonces hay muchos maestros que pueden hablarte de una vida extraordinaria, pero muy pocos pueden mostrarte cómo se vive esa vida extraordinaria. ¿Sí? ¿Cómo podría yo hablarte de que Jesús cambia la vida de las personas si mi vida no ha cambiado? ¿Cómo podría yo predicarte, enseñarte de lo que es una vida bendecida si yo vivo en la lipidia? Yo puedo enseñarte y decirte, no, Dios es esto y Dios bendice y Dios prospera y Dios esto. Y me pasaría la de ese pastor que fue a tocar la puerta de la casa a evangelizar y sale una señora allí, como a veces sucede, no siempre, eso fue en otra cultura, no aquí en la cultura nuestra, pero allá. La señora era el mediodía y no se había quitado ni la pijama y estaba toda desaliñada, como se dice, es una palabra muy fuerte, pero bueno, es la que usa él en su testimonio y toca y sale así con amargura. Le dice, ¿qué quiere usted? Le dice, vengo a hablarle de Jesús. ¿Y quién es él? Pues es el que puede salvarle la vida y puede darle esto y él vino para esto, porque si usted no cree en Jesús se va a ir al infierno, pero si cree en él se va a ir al cielo. Y le pega el grito a la mujer y jala la escoba y le dice, váyase mentiroso. Usted es uno de esos que anda hablando del infierno y del cielo, y le dijo, ¿qué más infierno que el que estoy viviendo con este marido que tengo? Y le gritó y le dijo, son unos mentirosos. Hablan de un Dios que tiene un cielo lleno de bendiciones y todo, pero que no puede darnos ni siquiera para que comamos algo digno en nuestra mesa. Y lo sacó con la escoba. Y este hombre se va pensando en esto y va orando y le dice, Señor, esa mujer tiene razón. ¿Cómo es que hay un cielo y hay esto? Pero aquí mira cómo vivimos, yo no tengo ni una casa, un pequeño cuarto, una colchoneta donde duermo. Y le dice, Señor, ¿por qué no le das a esta mujer un pedacito de cielo y también a mí? Podría hablarte de una vida bendecida, pero si yo no estoy viviendo esa vida, ¿cómo podría comprobártelo? ¿Cómo podría enseñarte que Dios es un Padre bueno, misericordioso, poderoso, pero a la vez ir y decirte, ¿no tienes algo para que yo pueda comer porque no tengo nada? No se puede, ¿no? Jesús, antes de enseñar, vivió, experimentó, comprobó lo que enseñaba. No fueron solamente palabras, fueron experiencias. Cuando él habló de obediencia es porque él era obediente. Cuando él habló de justicia, de amor, de todo eso es porque él vivía esa vida. Y esa fue la diferencia que notaron estas personas. Los escribas o los maestros de la ley eran solamente eso, maestros que enseñaban con palabras,
pero que no vivían lo que enseñaba. ¿Por qué voy a esto, mis amados? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia nos enseña viene de Dios. La Biblia es la fuente más grande que tenemos de revelación. La fuente práctica es Jesús, pero de todas maneras la vida de Jesús quedó registrada en la Biblia. Por eso la Biblia es la fuente más grande que tenemos de revelación acerca de la vida y todo lo que está relacionado con la vida. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida está en la palabra de Dios, porque Él ya lo ha revelado allí en su palabra. Pero hay algo: la gran mayoría de hombres y mujeres en el mundo no tienen la revelación de Dios acerca de la vida. Tienen conocimiento, pero no revelación acerca de ello. Y no solo aquellas personas que no están integradas a una comunidad cristiana. Aún dentro de las comunidades cristianas hay muchos que saben, tienen el conocimiento, pero no logran llevar ese conocimiento a una experiencia verdadera, personal. Saben que la vida procede de Dios. Saben, pero no pueden experimentar esa vida que procede de Dios. Ahora, ¿por qué es? La razón es porque la mayoría vive por lo que su razonamiento, por lo que su voluntad y sus decisiones le llevan a vivir, y no por lo que Dios ha determinado que sea la vida. Saben que la vida viene de Dios, pero no buscan a aquel de quien procede esa vida para vivirla. Saben que Dios es el autor de la vida, pero no dependen de Él para vivir esa vida. Dependen de un razonamiento. Cuando yo trabajaba en esto, yo consideraba algunas cosas que son importantes. Estaba viendo algunos reportajes, leyendo algunos artículos de cómo la ciencia ha estado interesada últimamente en tratar de comprobar si es verdad lo que se dice del pueblo de Israel, si es verdad lo que se dice del diluvio, si es verdad. La ciencia está tratando de comprobar. Está tratando de comprobar los milagros de Jesús, está comprobando si fue cierto que Jesús existió o no, o fue el invento de una cultura. La ciencia está tratando de meterse a esto. Y cuando vi esto, yo pensé, la ciencia está tratando de comprobar a través de la razón lo que debe ser creído por la fe. Ahora, esto es porque la mente actual de la humanidad ha sido educada para dudar y desconfiar de todo. Lo que se llama una incredulidad educada. ¿Qué significa? Las generaciones están siendo educadas para no creer. No sé si lo estoy enredando, pero las escuelas están trabajando por educar a las generaciones para que no crean, sino que comprueben las cosas primero. Es lo que se llama, en algunos casos, la escuela de Tomás. Si yo no lo veo, si no lo puedo comprobar, no puedo asegurar que sea cierto. Ahora, detengámonos acá y escúcheme bien. La ciencia no es mala, no estoy diciendo eso. La ciencia no es mala. La ciencia no está contra el hombre, no.
Todo el desarrollo que vemos viene de la ciencia. El problema está que muchas veces la ciencia limita la fe del hombre. Le digo una cosa, por ejemplo, si la ciencia dice esta enfermedad no tiene todavía una medicina para curarla, la ciencia dice esta enfermedad es incurable. La ciencia pone un límite. Cuando dependemos de eso, somos atrapados en esa verdad y decimos, esta enfermedad no se va a curar. ¿Por qué? Porque la ciencia comprobó que no hay todavía medicina. Pero yo no sé si usted ha experimentado algo, pero yo he visto, he palpado casos en los que el conocimiento de la ciencia dijo aquí no hay solución, vino el milagro y esa persona fue sanada. No tenemos un mensaje contra la ciencia, tenemos un mensaje que nos dice que hay algo más allá de lo que ha comprobado la ciencia. ¿Me explico? No es que desechemos, porque usted diría, entonces ¿cómo está usando usted eso si eso es parte de la ciencia y todo? No, la ciencia no es mala, pero cuando pone un límite y me estorba para moverme en fe, entonces yo tengo que decir, muy bien, hasta aquí llegó el conocimiento de la ciencia, pero yo sé que hay algo más después de ese conocimiento. ¿Está claro? Sí. Me cuesta a veces el poder llegar dentro de mí a ese punto, diríamos, de conclusión. Mire. Entonces, la Biblia tiene verdades que van más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestra mente. La Biblia tiene verdades y las revela, Dios las revela porque Dios es ilimitado. Cuando yo estoy pensando en algo tan reducido, Dios ha pensado en algo inmenso. Y eso lo revela en su palabra. Por eso es que la Biblia es para mí el fundamento absoluto de mi fe. Si lo dice la Biblia, lo dijo Dios entonces, y si lo dijo Dios, eso es la verdad. Y aunque todo mundo diga que no, pero eso es la verdad. Muchos dicen no hay verdad absoluta, pero sí la hay. Pero sí la hay. La Biblia no debe ser un simple manual de consulta. La Biblia debe ser el eje alrededor del cual gire mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones deben girar o deben estar fundamentadas en la Biblia. Es lo que Jesús dijo. No es un relato de historias o leyendas. No es eso la Biblia. Yo he escuchado con frecuencia el argumento de muchas personas, y sin duda usted lo ha escuchado también. Muchas personas que dicen, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Ha escuchado eso? La Biblia fue escrita por hombres. ¿Cuál es mi respuesta? Sí. La Biblia fue escrita por hombres. No pudo haber sido escrita por ángeles. No pudo haber sido escrita por seres de otro planeta. Fue escrita por hombres. ¿Por qué? Porque si yo recibo una palabra escrita por ángeles, yo podría en algún momento decir, eso dicen los ángeles, porque no saben los problemas que tenemos aquí en la tierra, porque ellos no han vivido las limitaciones que tenemos acá. Ellos no saben lo que es vivir aquí en Guatemala, lo que es vivir. Ellos no saben, ellos pueden escribir cualquier
fantasía, pero que vengan a vivir, pues, que vengan a meterse a los grandes problemas que aquí tenemos, a ver si escriben lo mismo. Yo podría argumentar eso. Por eso Dios dice, no, que no la escriban los ángeles, que la escriban hombres con los mismos sufrimientos, con las mismas carencias, con las mismas limitaciones que tienen todos, pero hombres que un día se atrevieron a dar el paso de la fe hacia lo sobrenatural y experimentaron y se dieron cuenta que no era como todo mundo decía, sino como Dios decía. Santiago, uno de los escritores de la Biblia, él hace referencia a Elías y dice, Elías era un hombre que estaba sujeto a las mismas pasiones que nos asedian a nosotros. ¿Qué significa? Elías fue un hombre, al igual que nosotros. Estuvo expuesto a las tentaciones, a las pruebas, a todo eso. Él estuvo expuesto a eso. No era diferente a nosotros, excepto en que él creyó en Dios de una manera sobrenatural. Y él dijo, vive Jehová ante cuya presencia estoy, que solamente por mi palabra caerá lluvia sobre este territorio. Esa fue la diferencia. Pero él tenía las mismas carencias. Se enfermaba igual del estómago como tú te enfermas. Pasaba hambre igual que tú. Tenía arrebatos de disgusto. Bueno, aquí ustedes no, ustedes son nunca se disgustan, son mansitas palomas. En ese sentido, Elías era un tremendo. Y hombres como él escribieron la Biblia, sí, es cierto. Imperfectos, sí, pero que experimentaron la gracia, conocieron a Dios. Por esa razón es que el pueblo dijo, este es igual que los otros, nació igual que los otros, tuvo que gatear como los demás, tuvo que trabajar en una carpintería para poder apoyarse en su economía, es igual que los otros, pero hay autoridad en él. Dios quiso hacerse hombre en Jesús para que ni tú ni yo tuviéramos una excusa de decirle, Señor, ¿por qué me pides que haga esto? Eso es lo que muchas veces no se ha entendido. La teología dice Jesús tenía doble naturaleza, es cierto. Tenía la naturaleza humana, la naturaleza divina. Pero no se ha entendido que todo el tiempo que Jesús cumplió su ministerio en la tierra, no lo hizo en su naturaleza divina, lo hizo en su naturaleza humana. Dice la palabra que Jesús fue tentado igual que nosotros. ¿Qué significa? La tradición ha dibujado a Jesús con un rostro un tanto femenino y algo así. Pero no, él fue alguien como nosotros. Un varón, hombre. Alguna vez, quizá en su niñez, en su juventud, vio una señorita y dijo, qué linda. Con eso no iba a pecar, ¿o sí? No. Alguna vez quizá vio algo y dijo, me lo llevo. Fue tentado, pero él dijo, no. La palabra dice que él fue tentado, igual que nosotros, pero dice sin pecado.
tuvo la tentación quizá alguna vez de desobedecer algo, pero en el momento enmendó y dijo, no. Y a él usó Dios para que entonces nos mostrara el camino. Él sabe, vas a tener esta tentación, pero yo la resistí, tú puedes resistirlo. No me digas que porque eres humano, como algunos dicen, es que Dios sabe que somos carne y esto. Sí, Él lo sabe porque Él se hizo carne, Él lo sabe, pero venció todas las tentaciones. Entonces, ¿a dónde vamos? No sé cómo voy con el tiempo, creo que estamos allí, tenemos unos minutos. Vamos a esto. ¿A dónde nos lleva esto? A tomar decisiones, porque estamos en ese punto. A tomar decisiones de cómo aplicar lo que sabemos, cómo aplicar lo que recibimos, lo que escuchamos, porque en eso descansa el éxito o el fracaso de la vida. ¿Y cómo se llama eso? Hacer uso correcto de la voluntad. Hacer el uso correcto de la voluntad. Nuestra vida, mis amados, se mueve por tres voluntades. Nuestra vida se mueve por tres voluntades. Se mueve por nuestra voluntad, lo que llamaríamos la propia voluntad, lo que yo decido. Nuestra vida se mueve por la voluntad de otros, porque hay cosas en tu vida que la deciden otros. Tú no las quisieras, pero la deciden. Tú quieres tener un buen trabajo, pero si los otros dicen, no, ese no te lo vamos a dar, es más, te lo vamos a quitar. Esa es la voluntad de otros. Tú no puedes decir, pero es que mi voluntad es que usted me dé este trabajo. No. Entonces nuestra vida se mueve por nuestra voluntad, la voluntad propia se mueve también por la voluntad de los demás, pero hay una tercera voluntad, que es la voluntad de Dios. ¿Ah? Nuestra vida también se mueve por la voluntad de Dios. Ahora, considere esto. No todo lo que sucede en la vida es la voluntad de Dios. No todo. El concepto que se tiene es que todo es la voluntad de Dios. Se murió esta persona, esa fue la voluntad de Dios. Vino esta enfermedad, eso es la voluntad de Dios. Vinieron y te robaron algo, es que eso es la voluntad de Dios. No. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien que te robe si Él es el único Padre bueno y perfecto? ¿Podría un padre decirle a unos delincuentes ahí, ve y róbale todo lo que tiene mi hijo? ¿Lo haría usted con su hijo, con su hija? No. Entonces no venga usted diciendo, es que todo es la voluntad de Dios. No todo en la vida es la voluntad de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo es eso? No sé si lleguemos al punto, pero veamos esto. ¿Qué significa la palabra voluntad? ¿Qué significa la palabra voluntad? Anótelo. Voluntad significa lo que ha sido dispuesto. Eso es voluntad, lo que ha sido dispuesto. Voluntad es la decisión que ha sido tomada. Entonces, empecemos con esto. Lo que ha sido dispuesto, decisión que ha sido tomada. Dios en su voluntad ha dispuesto, ha tomado la decisión, ha decidido ya todo lo relacionado a tu vida durante este año 2016. En su voluntad Él ha tomado una decisión. En su voluntad Él ha dispuesto y ha dicho, esto quiero que suceda. Esto decido yo que suceda en la vida de mi hijo, de mi hija. Esa es la voluntad de Dios. Tú, sin duda, has hecho ya decisiones y has traído, en base a tu voluntad, has determinado, yo quiero que esto pase este año en mi vida. Pero indudablemente las otras personas también han tomado decisiones acerca de ti y han determinado esto queremos que suceda en la vida de tal persona. De eso debemos estar conscientes.
Hay voluntades que de alguna manera rigen las cosas que suceden en nuestra vida. Ahora, siempre Dios espera que tú tomes la decisión. ¿Vas a vivir tu año 2016 basado en lo que tú has decidido? ¿Vas a vivir tu año 2016 basado en lo que otras personas han determinado para ti? ¿O vas a vivir tu año 2016 basado en lo que Dios ha determinado para tu vida? Pero la decisión es tuya. Dios no puede obligarte a que tú vivas lo que Él ha decidido que sea tu vida este año. Yo no puedo y tampoco debo. No puedo y no debo obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Eso no se puede. Tú eres dueño de esa parte de tu vida que se llama voluntad. ¿Cuál es mi función? Mi función es la función de un pastor. Y como tal, basado en esa función, lo único que yo puedo hacer y lo único que Dios me permite hacer es abrir revelación sobre tu vida, traer revelación sobre tu vida para que puedas conocer la voluntad de Dios y puedas entonces comprobar por ti mismo si es buena, si es agradable o si es perfecta la voluntad de Dios. Es lo único que yo puedo hacer. Pero viene este punto. Así como Dios no puede obligarte a hacer lo que tú no quieras hacer, tampoco tú puedes obligar a Dios que haga algo que no está en su voluntad. ¿Está claro? Dios no te va a obligar, pero tú no puedes obligar a Dios a que Él haga algo que Él no ha puesto en su voluntad. Tu voluntad es tu derecho de decidir. El meollo del asunto está en que a causa de la naturaleza con que fuimos engendrados y fuimos dados a luz, nosotros nacimos bajo la esclavitud del pecado y por ello nacimos en un estado de imperfección. Entonces siempre nuestra voluntad va a ser mala, desagradable e imperfecta. Dios, que es un Dios perfecto y bueno, siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Ahora, en su diseño Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. De acuerdo a la voluntad de Dios, tú deberías ser bueno y perfecto, como Él. Pero como fuimos engendrados por padres imperfectos, fuimos dados a luz por padres imperfectos, estamos de alguna manera marcados con imperfección. Por lo mismo, siempre nuestras decisiones que se basan solamente en nuestra voluntad y en nuestro conocimiento, nuestras decisiones no van a ser nunca perfectas como las de Dios. ¿Cómo le llama Dios a eso? Él dice, tus caminos no son como mis caminos. Tus pensamientos no son como mis pensamientos. Si puedes medir la distancia que hay, que nadie ha podido medirla, la distancia que hay de la tierra a los cielos, nadie ha podido medir. Han calculado solamente que la galaxia más lejana está a millones de años luz, imagínense. Y Dios dice, si puedes medir la distancia que hay, así es de diferente tus pensamientos, tus caminos a los míos.
Alguien, viene a mi corazón esto, alguien que vivió la mayor parte de su vida siguiendo su propio consejo. Alguien que vivió la mayor parte de su vida tomando decisiones basándose solo en su voluntad. Alguien que fue uno de esos maestros de la ley. Un escriba, un fariseo. Enseñó muchas veces de bendición y no vivía bendición. Enseñó muchas veces de paz y no tenía paz, ni procuraba la paz. Enseñó muchas veces en los púlpitos, en las cátedras, de amor, de santidad, pero no vivía lo que enseñaba. Un día ese hombre se encontró con Jesús. Un día se encontró con Jesús. Y ese hombre, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió. Y él rindió su vida a la voluntad de Jesús. Y le dijo: Señor, de ahora en adelante, no es lo que yo decida, no es lo que yo diga, no es lo que yo quiera, sino lo que tú me mandes a hacer. Ese hombre escribió en una de sus cartas, él escribió y dijo: de modo que si alguno está en Cristo, se convierte en una nueva persona. Ese hombre escribió en otra de sus cartas y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escribió también esto y dijo: todo aquello que para mí era ganancia antes de conocer a Cristo, ahora lo considero como pérdida por amor a Él. Escribió y dijo: es más, todo lo sigo considerando como pérdida en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y Él nos lleva a este punto. Tengo unos pocos minutos allí. Romanos 12, quiero que vaya. Romanos 12. Romanos 12. Número 1. Les voy a leer este texto en lo que se llama el Nuevo Testamento interlineal. Por eso el orden o la estructura gramatical no está tan de acuerdo a nuestro idioma. Pero se lo voy a leer porque tiene algunos datos importantes. Y en este Nuevo Testamento, Romanos 12, 1 y 2 dice: os exhorto pues, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, que cada uno presente, subraye esto, dice, cada uno presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo a Dios, agradable a Él, el cual es vuestro servicio cultual, no cultural, sino vuestro servicio cultual en el Espíritu. Sigue diciendo: y no se adapten a la forma de pensar del mundo actual, sino transfórmense. Miren los consejos que da. Número 1 dice: presenten. Número 2 dice: no se adapten. Y número 3 dice: transfórmense. 3 pasos importantes, 3 decisiones valiosas para este año. ¿Sí? Transfórmense renovando su mente, entonces podrán comprobar y experimentar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dios como Padre, véalo así, Dios como Padre ha determinado ya lo que Él quiere para tu vida, lo que Él sabe que es mejor para tu vida este año. Dios lo ha determinado, pero es necesario que tú llegues a conocer lo que Dios ha determinado.
¿Cómo se puede llegar a conocer? Número 1, presentando nuestra vida a Dios. Número 2, negándonos a quedar atrapados en el pensamiento del mundo actual. Y número 3, transformando los pensamientos. Si no hacemos eso, no conoceremos su voluntad y sucederá como el caso, digamos, hay un padre que preparó todo para la educación de su hija. Siempre hablo de hijo, pero ahora voy a hablar de hija. Dispuso todo, dijo: yo quiero que mi hija llegue a ser una gran profesional, que se gradúe de médico. Pensemos de esa manera. Preparó todo, fue y la inscribió en la mejor universidad que encontró, le buscó el mejor lugar para vivir allí, le compró el mejor vehículo que pudo, hizo todo esto, le compró su equipo de estudio, su computadora, todo lo que iba a necesitar. El padre hizo eso, porque la voluntad del padre es que esa hija se convierta en una gran profesional. Eso es lo que el padre ha dispuesto, ¿sí? Y ahí está todo, está la universidad, está el dinero para cubrir lo de esa carrera, está el equipo, está todo está dispuesto. El padre lo ha decidido, se lo comunica a esa hija. La hija sabe ahora qué es lo que quiere su papá, o si usted quiere lo cambiamos, lo que quiere su mamá. Esa hija sabe, lo tiene todo allí. Esa mamá tiene una visión sobre su hija, pero todavía no es. Esa hija todavía no es lo que esa mamá quiere que sea. ¿Me explico? ¿Qué se necesita para que esa hija llegue a ser una gran profesional y aproveche todo lo que esa mamá o ese papá dispuso para ella? ¿Qué se necesita? Que ella entre en esa misma visión para su vida. Pero si esa hija no va a estudiar, va a estar en la mejor universidad, pero no quiere estudiar, quiere ver telenovelas, quiere ver qué pasó con la hija más hija o la madre más madre, no sé cómo son las novelas, quiere ver qué pasa allí, quiere estar con sus amigas y quiere salir solo a tomar el cafecito y todo esto, quiere estar allá en las discotecas y todo lo demás. Hay una voluntad que ese padre o esa madre ha determinado para esa hija. Pero si ella no decide entrar en esa voluntad, no se cumplirá en su vida. No sé si es el mejor ejemplo que pueda darles, pero quise ilustrarlo así. Hay una voluntad. Y por más que papá o mamá la llamen y la sienten y le hablen primero muy suave, después le den unos sus jaloncitos ahí de oreja y lo que quieran, si ella no hace lo que debe hacer, no llegará a vivir lo que papá o mamá decidieron en su voluntad para ella. Es lo mismo en Dios. Es muy simple. Dios ha decidido cosas sobrenaturales para ti. Y ha dispuesto, Él dice, aquí está. No, Señor, pero lo que yo quiero es esto. Pero es que no voy por allí. No, lo que yo quiero es parrandear. Lo que yo quiero es disfrutar de la vida acá y pasármela bien. Eso quiero yo. Pero mi destino para ti no es ese. ¿Está claro? Así es como se mueve la voluntad de Dios. Dios ha determinado, ha establecido ya su voluntad para ti. Esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto. Lo mejor para tu vida está en la voluntad de Dios.
Tu verdadero destino está en la voluntad de Dios. Pero eso no va a suceder. Aunque Dios lo haya decidido, no va a suceder si tú no haces lo que debes hacer. ¿Sí? Entonces, como se nos fue el tiempo, hay 3 decisiones, lo voy a compartir en las siguientes oportunidades. ¿Qué es eso de entregarse a Dios? ¿A qué se refiere allí la palabra? ¿Qué es eso de renunciar al pensamiento común del mundo actual? ¿Qué es eso? Vamos a aprenderlo. ¿Qué es eso de transformarse? Es la misma experiencia. Jesús pasó por exactamente ese mismo proceso. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, está citando el testimonio exacto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo, se entregó. Y él dijo, no puede nadie seguirme si no se niega a sí mismo, toma su cruz todos los días. Si no hace eso, no puede seguirme. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo hice. Me negué a mí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Renunció a adaptar su manera de pensar a la manera de pensar de los maestros religiosos, a la manera de pensar de la religión de ese entonces, a la manera de pensar del resto de las personas. ¿Qué hizo Jesús? Decidió transformar su mente. Y donde todo mundo decía, esto no puede hacerse, y el mismo diablo decía, esto no lo puede hacer un hombre, Jesús transformó su mente y dijo, un hombre no, pero Dios sí. Y como Dios está en mí, entonces sí es posible.